Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña nuevamente el profesor Richard Wolff, un economista político de renombre mundial, para hablar sobre lo que está ocurriendo en China esta semana. Así que bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Glenn. Encantado de estar aquí. Así que tienes a todos estos líderes mundiales del mundo no occidental reuniéndose en China para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ahora bien, parece que la mayor parte del mundo está preocupada por el posible fin del sistema económico centrado en Occidente, es decir, deudas insostenibles, excesiva financiarización. Puedes añadir la utilización de la dependencia económica como arma. En cualquier caso, parece que estamos presenciando el colapso, no tan lento, del sistema económico internacional centrado en Occidente. Mientras tanto, se está construyendo otra cosa, aunque aún no está del todo claro qué es. Pero quería saber, ¿qué opinas de todo esto? ¿Y cuán significativo te parece? Bueno, admito que abordo esto desde una perspectiva occidental. Debo dejarlo claro. Soy ciudadano estadounidense. Nací, trabajé y vivo aquí en Estados Unidos. Les hablo desde la ciudad de Nueva York. Así que respondo a su pregunta no solo desde el punto de vista de Occidente, sino literalmente desde el centro del imperio occidental actualmente en declive. Para mí es algo muy dramático. Es muy rápido. Se está desmoronando en lo que me parece un corto periodo de tiempo. En siglo que ha visto muchos imperios, el griego, el romano, el otomano, el conquín, en todas partes del mundo. Y siempre he entendido que es un país largo y lento. Así que necesitamos ver en tiempo y lento. Tengo que recordarme eso, porque parece que ahora mismo todo se está desmoronando muy rápido. No quiero resolver eso. No creo que sea una contradicción que deba resolverse. Soy más hegeliano. Esa es una contradicción que constituye la realidad en la que vivimos. Así que, dicho esto sobre lo largo y lo lento, déjame contarte cómo se ve desde la perspectiva de alguien que ahora mismo está impresionado por la rapidez con la que está ocurriendo todo. Y esto es lo que quiero decir con rápido. La guerra en Ucrania forma parte de esto. Y solo han pasado 3 años. Un poco más de 3 años. Y mira lo que ha pasado. Al principio, nuestros líderes aquí nos dijeron que Rusia estaría de rodillas, que el rublo se convertiría en escombros. En otras palabras, que iba a ser una guerra corta, fácil y unilateral. Nos mantuvieron con esa historia durante gran parte de 2022, gran parte de 2023 y así sucesivamente, mientras Occidente añadía cada vez más capas, más sanciones, más armas, armas de mayor calibre y más dinero. Lo que hemos visto es muy impactante para nosotros. Frente a todo eso, ha habido una derrota constante a manos de Rusia, cuyo rublo no colapsó, cuya economía no se desplomó, cuyo crecimiento económico en estos últimos 3 años ha sido más rápido que el de Estados Unidos, si se mide por el crecimiento porcentual anual del PIB, y así sucesivamente. Eso es muy impactante, y está llevando a este país a una especie de escisión esquizofrénica de la conciencia. Hay una minoría, quiero dejarlo claro, una minoría, aunque significativa, que ve a Ucrania como una derrota. Parte del comportamiento del señor Trump se debe a que él también lo ve así. Pero la gran mayoría de los estadounidenses no lo admitirá. Están negando lo que acabo de decir, que la guerra no ha terminado, que los rusos no la están ganando, que se avecina un mayor esfuerzo y que será victorioso cuando esto termine. La mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con la mayoría de los líderes europeos, aunque a algunos de nosotros nos parezca que esos líderes, dadas sus cifras de popularidad, son en realidad una minoría dentro de la opinión pública europea. Situación complicada. Segundo ejemplo, y son cosas pequeñas, pero deberías verlas en este contexto. Hubo un tiempo en que teníamos un ministerio llamado el Departamento de Guerra, en el que Estados Unidos copió a Gran Bretaña,
que también lo llamaba el Departamento de Guerra. Who also called that the Department of War. Then, after World War II, when the United States Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la posición de Estados Unidos era la de gestor de un imperio global, se cambió el nombre a Departamento de Defensa. Ahora está volviendo a llamarse Departamento de Guerra. Intenta comprender lo que eso significa. Eso forma parte de una autoimagen de Estados Unidos como grande y poderoso, y ahora están quitando el barniz, el envoltorio, para revelar el poder bruto subyacente. El mismo día que anunciaron eso, el ejército estadounidense destruyó un barco que estaba a 1000 millas de Estados Unidos, en el Caribe Sur, cerca de Venezuela y Trinidad. Un barco en el que viajaban 11 personas. Nadie sabe de dónde venían, nadie sabe a dónde iban, y nadie sabe qué había en el barco, aparte de las 11 personas que fueron ejecutadas sumariamente. other than the 11 people that were summarily killed. What's going on here? There's no state of war between the United ¿Qué States está pasando aquí? and Venezuela. No hay un estado de guerra entre Estados Unidos y Venezuela. No existe ninguna amenaza para Estados Unidos por parte de un barquito, ya sabes. Un barco que tiene 4 motores fuera borda y está a 1000 millas de distancia. Hay que pensar, ¿por qué harías esto? ¿Qué te llevaría a ser el juez, el jurado y el verdugo, todo a la vez, de estas 11 personas, fueran quienes fueran, de las que probablemente nunca se nos informará aquí? Quizá en otro lugar, pero no aquí. Bien, y ahora, finalmente, castigando al señor Modi y a los indios con un aumento en el arancel que ya era elevado para ellos, porque no dejaron de comprar petróleo a Rusia. Este es un arancel secundario, es un arancel punitivo. This is a tariff that is punitive. This is a tariff that, if it is allowed to stand, Este es un arancel que, si se permite que siga en vigor, perjudicará de manera significativa tanto a las empresas indias como a las estadounidenses. Lo que está ocurriendo, en mi opinión, es que estos son actos desesperados. Uso la palabra intencionadamente. Son actos de desesperación por parte de un gobierno que intenta frenar el declive, porque ellos, al igual que yo, lo perciben como rápido. Irónicamente, tengo que decir ahora que no es tan rápido como temen. En parte, es la postura política de Estados Unidos para justificar la extremidad de la guerra arancelaria contra el mundo, de las sanciones contra gran parte del mundo. Son acciones extraordinariamente agresivas que deben ser justificadas. Y la justificación aquí es la irónica y a largo plazo muy peligrosa reafirmación de la noción de un imperio en declive por parte de quienes se esfuerzan por evitarlo. by those people working hard to prevent it. But they inadvertently, by having to just Pero inadvertidamente, al tener que justificar lo que están haciendo, están enseñando al pueblo estadounidense a temer un proceso que de hecho ya está en marcha, pero que la mayoría de ellos, la mayor parte del tiempo, aún quiere negar. Así que están atrapados entre el impulso de negar y la ironía de que las personas que cabalgan esa ola hasta el poder tienen que reforzarla. Creo que algo similar está ocurriendo en Europa. Para justificar que el 5% de tu presupuesto se destine a defensa, tienes que exagerar la amenaza de que Rusia invada toda Europa. Tienes que revivir 75 años de mentalidad de Guerra Fría, como si la Guerra Fría aún existiera. Y, paradójicamente, estás asustando a tu gente. Y eso acabará volviéndose en tu contra, ya que tu liderazgo grita cada día su incapacidad para gestionar todo esto. screams every day of its incapacity to manage any of this. Having said all that, I do think that what's happening Dicho todo esto, sí creo que lo que está ocurriendo en Oriente es un hito importante en el declive de Occidente. No creo que estas cosas sucedan de la noche a la mañana, y las veo llenas de contradicciones. Así que permíteme explicarlo brevemente. ¿Es una señal de la madurez económica de Oriente? Sí. Es una señal de que los países BRICS, los países de la OCDE, toda esa parte del mundo, están empezando a desconectarse seriamente de Estados Unidos, porque Estados Unidos se está comportando como un actor desestabilizador en la economía mundial. Sí creo que eso está ocurriendo. Creo que la India está intentando resolver problemas con Rusia y China para aislar a Estados Unidos en relación consigo misma. China to isolate the United States relative to itself.
I think these are extraordinary steps. Creo que estos son pasos extraordinarios que ocurren en un proceso largo y lento, pero que están sucediendo más rápidamente y que los propios esfuerzos desesperados de Estados Unidos por frenarlo están teniendo el efecto contradictorio de acelerarlo, lo que solo refuerza la desesperación estadounidense. Este es un bucle peligroso debido a sus implicaciones militares. Pero como digo, creo que también hay todo tipo de contradicciones. Por ejemplo, el dólar estadounidense como moneda mundial es sin duda parte de la dominación de Estados Unidos, de su imperio, de la misma manera que la libra esterlina lo fue para el imperio británico antes. Sí, todo eso es cierto. Y así, el auge de los BRICS, el auge de China, desafía algunos de los privilegios que el dólar otorgaba al imperio occidental. Pero debemos recordar que el dólar también fue la moneda global, dentro de la cual China logró su milagro económico de los últimos 30 a 40 años, e India también. Así que no es como si el dólar fuera un obstáculo. Verías mucha más actividad antidólar si fueran capaces de ello. ¿Pero por qué lo harían? Tener una moneda universal no es algo malo para un país que quiere ser el proveedor universal de manufacturas en el mundo. Es una conveniencia. Es un poco como la relación entre la manufactura china y los grandes gigantes minoristas de Occidente. Amazon, Walmart, Target. Esos son distribuidores masivos de la producción masiva de la manufactura china. Se necesitan mutuamente. Sin China, Walmart no sería el minorista número 1 del mundo, y viceversa. Creo que dentro de China verás, y ya hay señales, que la gente no tiene ninguna prisa por deshacerse del dólar. El dólar es muy conveniente, y ellos son conscientes, como yo, como economista te diría, de que la mayoría de los capitalistas prefieren una situación que tenga costes antes que enfrentarse a la incertidumbre de lo que ocurriría si el dólar dejara de ser la moneda global. China tiene controles de capital. El yuan chino no puede, al menos por ahora, desempeñar ese papel. Nadie más puede tampoco. Así que, más allá de cierto punto de análisis, si realmente se empieza a avanzar en esa dirección, se generaría una incertidumbre sobre los pagos y la moneda de cambio global que muchos capitalistas no quieren ver. No quieren tener que afrontar, ni quieren tener que asegurarse contra las consecuencias de ello. Es un proceso más complicado de lo que podrías imaginar. Sí, un imperio está muriendo y luego está surgiendo algo más. Pero es un proceso lento, porque el que está muriendo está desesperado por detenerlo. Y los que están heredando el nuevo manto son, muy comprensiblemente, cautelosos y nerviosos sobre cómo está funcionando esto, y sienten la necesidad de gestionarlo de manera muy intensa. Ni siquiera he mencionado una palabra sobre la dimensión militar de todo esto. Debes ser consciente de que eso también es un peligro que acecha en el trasfondo. Si provocas a Occidente, en particular a Estados Unidos, si le privas de su hegemonía económica y por lo tanto de su hegemonía política, puede decidir apoyarse en lo que le queda, que es la hegemonía militar. Y eso, en un mundo con armas nucleares, da mucho miedo. Y tendría que recordar a todos que el presupuesto que acaba de aprobarse aquí en Estados Unidos refuerza todo lo que el gobierno está haciendo en relación con el Departamento de Defensa, ahora Departamento de Guerra, y con una entidad completamente nueva, que es un nuevo ejército interno llamado ICE, cuyas órdenes actuales le otorgan algo así como $170,000 millones en los próximos 5 años para multiplicar su tamaño varias veces. Sí, actualmente tienen la orden de deportar a inmigrantes indocumentados, pero insto a todos a recordar una lección histórica muy profunda. El ejército que se organiza y comete atrocidades en el extranjero, tarde o temprano regresa a casa y hace esas cosas en su propio país. Este nuevo ejército puede deportar a cualquiera. Aún no pueden legalmente, pero quién sabe a dónde llevará esto. Pero esto nos dice mucho sobre una sociedad que está destinando su dinero y apostando por lo militar,
incluso a costa de desmantelar o aceptar el desmantelamiento de su hegemonía económica y política. Of its economic and political hegemony. I think you're definitely right, especially on the dollar. Creo que tienes toda la razón, especialmente sobre el dólar. Estados Unidos, bueno, como sugirió Trump, sería como perder una guerra mundial si perdieran este privilegio. Pero también se ve, por ejemplo, en el lado chino, que ellos ven beneficios en usarlo, así que no tienen mucha prisa por desmantelarlo. Dicho esto, por supuesto, están experimentando con alternativas, para no quedarse en una posición muy débil si algo sale mal. Pero parece que se está gestando una especie de tormenta perfecta. Porque bueno, hace 500 años fue cuando las potencias marítimas europeas empezaron a conectar el mundo por mar, estableciendo imperios de puestos comerciales. By sea, setting up trade post empires. Then later on you have the Industrial Revolution. Luego, más adelante, tienes la revolución industrial, dándoles dominio tecnológico e industrial, lo que también llevó a la colonización del mundo. Sí. Sin embargo, lo que parece estar desmoronándose ahora son siglos de un orden económico liderado por Occidente. Cuando Estados Unidos intentó separarse económicamente de Gran Bretaña con el sistema americano, se organizó más o menos en torno a 3 pilares. Uno era la independencia industrial y tecnológica, con su base manufacturera. El segundo eran los corredores de transporte, con carreteras y puertos. Y el tercero era la financiación, con el Banco Nacional. Estos 3 pilares también han sido la fuente de dominio, al parecer, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Especially after World War II now. Pero si observamos lo que está ocurriendo, todos estos pilares parecen estar cayendo al mismo tiempo. El poderío industrial ha desaparecido. La supremacía tecnológica también está siendo arrasada por China a gran velocidad. Se observa cómo el control de los principales centros de transporte del mundo también se está desmoronando con la iniciativa de la Franja y la Ruta y otros proyectos de conectividad física. Y el último es, por supuesto, el sistema financiero, en el que ahora vemos alternativas a SWIFT, nuevos bancos de desarrollo y experimentos con otras monedas. Así que, en realidad, solo hace falta algún tipo de acuerdo institucional para unir todo esto y reunir a todos los grandes actores. Incluso hace 2 o 3 semanas, ¿quién habría pensado que veríamos estas imágenes de Xi, Putin y Modi riéndose juntos? Y bueno, hoy Trump ha tuiteado, ¿dónde está? Sí, parece que hemos perdido a la India y a Rusia ante la más profunda y oscura China. Que tengan un futuro largo y próspero juntos. No estoy seguro de qué pensar al respecto, pero, de nuevo, parece que la mentalidad sigue siendo que o sigues el modelo estadounidense, o ya sabes, vienes aquí y rindes tributo. De lo contrario, eres, como él dijo antes, alguien que conspira contra América. Esa es la palabra que usó para lo que estaban haciendo en China. Estaban conspirando contra América porque intentan liberarse. Así que simplemente, no es esto un... Sé que probablemente ocurrirá muy lentamente, y estoy de acuerdo, pero que todas estas cosas estén sucediendo a la vez es bastante significativo, sin embargo. Sí. Quiero decir, de nuevo recordando que tú y yo estamos sentados en el extremo decadente del espectro. Sí, es muy rápido. Pienso en la cultura europea. Por ejemplo, si retrocedes a cuando empezaron a navegar sus barcos por el mundo y a construir sus imperios coloniales. Pero también retrocedo a esa época, aunque pienso más en términos del Renacimiento y la Reforma y todo el desarrollo de Europa, mientras se deleitaba en su imagen de sí misma como el centro del mundo, el centro cultural, el centro político, el militar. Tuvo varios siglos de tremenda autocelebración, lo que le permitió superar muchas de sus contradicciones. Se masacraron entre sí a una escala que probablemente el resto del mundo nunca haya visto, culminando en las 2 guerras mundiales, etcétera, etcétera. Pero es espectacular que todo esto, que dimos por sentado durante 500 años, o los años que sean, esté desmoronándose. Pero lo está,
y no lo está. Permíteme de nuevo mostrarte la contradicción. Cuando observamos a nuestro presidente aquí en Estados Unidos, notamos que en su investidura tenía alineados en la plataforma detrás de él no a los grandes pensadores, ni a los mejores atletas, ni a los más grandes poetas o actores y actrices. Not the greatest poets or actors and actresses. He lined up the billionaires, the Musks, Reunió a los multimillonarios, Zuckerberg, and los Musk, Zuckerberg y toda esa gente. La otra noche, creo que fue anoche o la noche anterior, hubo una cena importante en la Casa Blanca y todos vimos fotos de ese evento donde todos los líderes de alta tecnología vinieron desde California y se sentaron con el presidente. El único excluido fue Elon Musk, porque se ha portado mal, así que el señor Trump tiene que dejarlo de lado. También es un mensaje para los demás en la mesa. Si te comportas, tan y cena. Y si no, y ahora, los pasos aún más importantes de las últimas semanas. more important steps of the last 2 weeks. The United States government took a 10% position El gobierno de Estados Unidos adquirió una participación del 10% en la propiedad accionarial de Intel Corporation, una de las grandes empresas de California, con un acuerdo escrito que les permite comprar otros 5%. Si posees el 15% de las acciones de una empresa así, eres un responsable de facto en la toma de decisiones. Estás entre lo que llamamos los principales accionistas, que son los propietarios de estas empresas y que pueden tener un efecto desproporcionado sobre quién está en el consejo de administración y qué hacen. Pues bien, esto es extraordinario. Se dijo que era para salvar la empresa, por seguridad nacional, se dijo. El gobierno y la cúpula de esta corporación se convierten en lo mismo. Veamos. Eso significa que si los trabajadores hacen huelga en esa empresa, están haciendo huelga al gobierno. Enviará al gobierno soldados, como a veces ocurre. soldiers, which sometimes happens. Will it be then a strike against the government? ¿Será entonces una huelga contra el gobierno? ¿No podrá funcionar el sindicato? ¿Expulsará el gobierno al sindicato como están haciendo ahora con los empleados públicos a nivel federal, donde están eliminando directamente al sindicato? Quiero decir, estamos hablando de cambios realmente grandes en la estructura interna del capitalismo estadounidense. Se llegó a un acuerdo con Nvidia y AMD. El gobierno recibe un 15% de los ingresos por permitirles vender maquinaria para la fabricación de chips a China. Ahora el gobierno es socio de esas dos corporaciones. Now the government is a partner in those two corporations. Now, if you remember what German fascism was or Italian Ahora bien, si recuerdas lo que fue el fascismo alemán o el fascismo italiano, la fusión de la élite de las grandes empresas alemanas con el partido nazi o de los fascistas de Mussolini, deberías detenerte y respirar hondo aquí. Lo que está surgiendo en Estados Unidos es un capitalismo que tiene dos pilares. Las grandes concentraciones de capital, Vanguard, BlackRock, Blackstone, conocidas en todo el mundo porque han empezado a ser los capitalistas del mundo, y la alta tecnología, que es la única parte dinámica que queda del sistema capitalista estadounidense. Grandes financieros y alta tecnología. Y el señor Trump se está posicionando como su portavoz. Y sacrificarían gran parte del resto del capitalismo estadounidense. much of the rest of American capitalism? The answer is yes. And why? La respuesta es sí. ¿Y por qué lo diría? Porque lo han estado haciendo. Han obtenido el dinero de los últimos 30 o 40 años de neoliberalismo globalizado. Son los vencedores. Tienen el mercado global, tienen el capital global llegando a sus manos y han comprado grandes porciones de él. La izquierda en Berlín lucha por un sistema de control de alquileres y descubre que el mayor propietario de Berlín es estadounidense. No recuerdo si era Blackstone o BlackRock, pero uno de ellos es el precio que tienen que lidiar. Vaya, esta es una reorganización extraordinaria del capitalismo estadounidense en companda a gente. To be the agency, if you like the old notion, the central. Si te gusta la vieja idea, el Comité Central de los Capitalistas, ese Comité Central, el gobierno de Estados Unidos, reconoce a los financieros, a la alta tecnología y al resto. No les importa. Sacarán provecho de la situación global en su conjunto,
y quieren acuerdos con los chinos. No quieren guerra, y eso también es una contradicción, porque el señor Trump quiere que piensen que su dominio global es la mejor vía a seguir, y ellos no están nada seguros de eso. Muchos de ellos no lo quieren, no les gusta, y discuten, y se oponen. Eso se está debatiendo aquí, y será tan determinante en lo que ocurra ahora como la contradicción entre China y los BRICS por un lado, y Estados Unidos y el G7 por el otro. Esta es una nueva economía tecnológica que estás describiendo. Es algo que se ha experimentado en el pasado. Si tienes esta relación entre el público, el gobierno y las fuerzas del mercado, o la oligarquía, históricamente, ves que los liberales a principios del siglo XIX miraban al libre mercado como un medio para limitar el poder del Estado, para asegurarse de que no se volviera demasiado poderoso. A finales del siglo XIX, los intereses del capital se vuelven demasiado poderosos con el auge de los oligarcas. Muchos liberales entonces miran hacia el Estado como un socio para limitar ellos del capital. El problema surge cuando el capital y el gobierno van de la mano, especialmente si empiezan a fomentar la ideología de que los individuos deben subordinarse a la nación, o con un militarismo excesivo y otras ideologías. El individuo queda en una posición muy débil. Así que, cuando ves al presidente llenando la primera fila con estos multimillonarios tecnológicos y, en esencia, alineando sus intereses con los del Estado, yendo de la mano, esto solía ser una buena descripción de una economía política fascista. Pero, ¿hacia dónde va esto ahora? Porque, de nuevo, no es solo en el ámbito internacional donde se observa este declive económico de Occidente, sino que incluso dentro de nuestras sociedades, el capitalismo no está funcionando como se suponía que debía hacerlo. Y muchos de los valores e ideales en los que nuestros gobiernos solían apoyarse para obtener legitimidad se están desmoronando. No me accepta de que va a fuente defensa de legitimidad. Si that is difícil baus to it have been. It's hard to see how this is going to play out well, though. I don't think it's going to play out well. I think what you have here in the United No creo que esto vaya a terminar bien. Creo que lo que tienes aquí en Estados Unidos es, aún no tienes fascismo, pero sí la formación de las condiciones y los elementos. ¿Se unirán en un fascismo? ¿Podrían hacerlo? Absolutamente. ¿Lo harán? No lo sé, creo que todavía es un poco pronto para decirlo. Pero mira, no falta evidencia de hacia dónde puede ir esto. El mismo presidente que está aumentando enormemente el presupuesto de defensa y expandiendo enormemente el ICE como un ejército interno, ya ha demostrado que está dispuesto a enviar ese ejército a las ciudades. Portland, Oregon, en su primer mandato, ahora a Los Ángeles en el segundo, y con amenazas ahora para Nueva York y Chicago. Vale, ¿para qué los envías allí? Para limpiar el crimen. Quiero decir, nadie, de verdad lo digo, nadie en una posición seria ha dicho algo así. La mayoría de nuestras estadísticas sobre criminalidad muestran un descenso en los últimos años. No es que eso sea lo más importante, pero la realidad es que él tuvo que inventárselo. Tuvo que irse a las zonas rurales, que piensan en las zonas rurales de este país hay miedo a la ciudad. Mucha gente del campo no va a la ciudad. Y cuando les preguntas, ¿por qué nunca vas a la ciudad cercana? Oh, me van a disparar o me van a robar la cartera. Pero son fantasías. Yo vivo en Nueva York. Nadie me ha robado la cartera. Nadie me ha disparado nunca, etcétera, etcétera. Estás viendo al presidente tener que exagerar la muerte de 11 personas en un barco a 1000 millas de distancia y luego hablar sobre el tráfico de drogas. ¿Sabes qué? Las drogas están por todas partes. Puedo conseguir drogas en cualquier lugar de Nueva York o de cualquier otra ciudad estadounidense. Ese es un gran problema. Así que hablará de eso, pero también hablará del crimen. Se inventará cosas para tener una excusa para usar al ejército. Ahora que se está convirtiendo en accionista de una empresa, ¿la usará para eso?
Los titulares en Estados Unidos hoy decían que ICE fue a una fábrica en Georgia que fabrica baterías para automóviles durante la noche y arrestó a cientos de trabajadores por la afirmación de que son inmigrantes indocumentados. Bueno, resulta que una pequeña investigación muestra que ha habido algunos accidentes industriales en esa fábrica y los inmigrantes indocumentados aprovecharon la oportunidad para denunciarlos, lo que no le gustó a la dirección. Ahora puedes estar seguro de que ningún inmigrante indocumentado que trabaje allí denunciará nada porque están siendo deportados y quién sabe con quién los reemplazarán. Estamos viendo señales de todo esto. Lo abstrae el pueblo estadounidense. Aún no está claro. No tenemos a la AfD en Alemania, ni a Le Pen en Francia, ni a Farage en el Reino Unido, ni a mí en Italia. Farage in Germany or Meloni in Italy. We don't have that yet. But we have the same. Todavía no tenemos eso, pero tenemos mismas divisiones. Tenemos una izquierda emergente que es fuerte en Estados Unidos. No está muy bien organizada, pero es fuerte. Por eso estamos a punto de elegir a un musulmán socialista como alcalde de la ciudad de Nueva York, la ciudad más grande del país. Y parece que va a ganar. Y solo podría ser derrotado si ocurre lo siguiente: que el actual alcalde de Nueva York, que ha sido acusado de todo tipo de corrupción, cuyo gobierno entero está ahora en la cárcel o pendiente de juicios por corrupción, y que ha sido indultado por parte de sus corrupciones anteriores, porque el Departamento de Justicia decidió no procesarlo a pesar de que las pruebas eran abrumadoras. Se anunció esta mañana que podría ser nombrado nuevo embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí para conseguir que deje de buscar la reelección, porque sus votos podrían ir al oponente del socialista musulmán, que de otro modo se convertiría en alcalde. Eso es un acto de desesperación. Es políticamente grotesco, evidentemente. El informe, por cierto, aparece en la edición de esta mañana del New York Times, que es el periódico más prestigioso del país, para que aparezca una noticia así. Estás viendo la decisión de hacer esto, y la decisión de quienes representa el New York Times de exponerlo de inmediato como un esfuerzo para detenerlo. Ahora ves las luchas que están ocurriendo aquí y que son muy trascendentales. Yo diría que todo esto es una compleja red interna de contradicciones y luchas para hacer frente al declive del imperio estadounidense y al auge de lo que estamos viendo. Mira, todas las empresas que conozco aquí en Estados Unidos que están involucradas de alguna manera en el comercio internacional, compran al extranjero, venden al extranjero, tienen almacenes en el extranjero o instalaciones de producción. Todas ellas están reconsiderando urgentemente su estrategia para los próximos 5 o 10 años, porque el mundo ha cambiado. No quieren estar en un país que pueda tener aranceles elevados que afecten a su negocio, o que los suba, los baje, retrase su implementación o los elimine. La incertidumbre es algo que no creen que vaya a desaparecer. Saben que el señor Trump estará ahí durante 3 años más. Saben que el apoyo a Trump es lo suficientemente grande como para que, incluso si él se retira, quien venga después, no digo que todos vayan a tomar decisiones de la misma manera, porque no lo harán, pero no está ocurriendo nada más que una reevaluación. Si quieres pruebas de que la reunión en Pekín y Shanghái y demás fue importante, ahí la tienes. Cada país, cada empresa está intentando averiguar: ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra estrategia si estos aranceles persisten, si desaparecen y, sobre todo, ante la incertidumbre que ahora se ha desatado en el mundo? Puede que culpen al señor Trump, y sin duda lo harán. Pero eso es solo una nota al pie, por cierto. Todos los líderes del mundo, tengan los problemas económicos que tengan, Europa, Asia, África, América Latina, todos le echan la culpa al señor Trump. Y hay suficiente verdad en que sus problemas se agravan por los aranceles, las sanciones, lo que sea.
El señor Trump ha movilizado la mayor hostilidad global hacia Estados Unidos como nación que se puede imaginar. Y estamos solo al principio de cómo se desarrollará eso. Y todas las empresas se preguntan por ello e intentan averiguarlo. Por supuesto, están suspendiendo. Le dirán al señor Trump, vamos a invertir $800 mil millones, como la señora von der Leyen de la UE. Invertiremos. Eso no cuesta nada. No significa absolutamente nada. That's costless. Means absolutely nothing. The truth, we have no idea what the role of La verdad es que no tenemos ni idea de cuál será el papel de Estados Unidos en nuestras futuras inversiones, porque nos resulta imposible tomar una decisión racional. Así que vamos a callaros dándoos algo que podáis contar a vuestra gente. Luego veremos cómo están las cosas dentro de 2, 4 o 6 años. Y entonces os diremos hacia dónde vamos a ir. Y vamos a mantener eso sobre vuestras cabezas, porque si hacéis cosas que no queremos, revisaremos el compromiso y os culparemos de deshacerlo. Todos aquí lo saben. El declive del imperio estadounidense está empujando, amargamente no les gusta, hacia manos de los capitalistas, un contexto que es lo último que querrían afrontar en el mundo. Well, as you said, all this uncertainty. Bueno, which is what- como has dicho, toda esta incertidumbre es lo que el mercado, las empresas y los estados quieren evitar. Todos buscan previsibilidad. Por eso creo que lo que está ocurriendo ahora en China, el intento de construir una nueva base, atrae mucha atención de países y empresas que buscan alternativas que puedan aportar estabilidad. Para mí, el principal impacto ha sido que no solo países como Corea del Sur y Japón están cuestionando ahora el sistema de alianzas con Estados Unidos, sino que también buscan diversificarse y reconsiderar con qué tipo de sistema económico quieren alinearse. kind of economic system they're marrying into. But as all of this is happening, when the most Pero mientras todo esto sucede, US can do is to cuando lo más importante que puede hacer Estados Unidos es fomentar más confianza, vimos estos aranceles contra la India, el intento de humillar a la India. No tiene ningún sentido para mí. Incluso si se quiere obtener más obediencia y lealtad, esta forma de hacerlo es humillarlos en público, básicamente pidiéndoles que se sienten en la silla junto a los europeos, más o menos, frente al escritorio de Trump. Me resulta muy difícil entender por qué se hizo de esta manera. Simplemente parece un ejercicio de autolesión. No sé, si tienes algún comentario final sobre esto antes de que... I'm not sure if you have any final thoughts on this before we wrap up. Yeah, before we wrap up, let me try to... Antes de terminar, permítanme intentar explicar desde la perspectiva de Estados Unidos por qué existe esa contradicción que usted ha resumido tan bien. El señor Trump, como todas las corporaciones y países, está intentando averiguar cómo navegar el declive del imperio estadounidense. Como intenté decir al principio, él está atrapado en la contradicción. Por un lado, tiene que hacer concesiones para ralentizar ese declive. Eso es lo que está intentando hacer. Así que se reunirá con Putin y hará cosas que pueden sorprenderles. Por otro lado, debe ser el abanderado de la negación, porque la mayoría de las personas que votaron por él, las personas que lo llevaron al poder, son aquellas que han sido perjudicadas en los últimos 40 años. Are the ones who have been hurt over the last 40 years. They're mostly white, male, manufacturing. En su mayoría son trabajadores de la industria manufacturera, blancos y varones, junto con sus familias y comunidades. Realmente salieron perjudicados. Perdieron sus empleos, sus ingresos, su seguridad, y sus familias y comunidades resultaron gravemente dañadas, y aún lo están, por ese proceso que todavía continúa. Quieren una reversión de los últimos 40 años de historia. Literalmente quieren que Estados Unidos retroceda. Hacer a América grande de nuevo. Expresa lo que desean. Quieren un líder poderoso, lo bastante fuerte como para obligar al mundo a retroceder 40 años. Él no puede sobrevivir, ni siquiera en el cargo para el que fue elegido. No puede sobrevivir si esas personas pierden la confianza. Tiene que ser el gran líder duro. Quieren los Estados Unidos de los años 70 y 80, cuando eran la potencia hegemónica mundial. Where they were the global hegemon. Or if you like, the 1990
O si lo prefieres, los años 90, ese momento unipolar del que nos habla el profesor Mearsheimer, etc., él tiene que desempeñar ese papel. Así que cuando se trata de la India, quiere acomodar algo. ¿Podría lograr que Putin cediera un poco más si la India dejara de comprar el petróleo? No quiere aplastar a Putin, quiere negociar un acuerdo, pero sabe que tiene que presionar a Putin para conseguirlo. Así que quiere eso, pero no puede dejarse ver pidiéndolo, porque eso violaría la negación. No lo necesita, está castigando al señor Modi. Así que vuelve a eso. Eso funciona aquí, en casa. Es un tipo duro. Putin es el malo tal como se le presenta en este país. El señor Trump, a pesar de todo lo que intentó, no pudo lograr una revalorización de Putin, y eso también es simbólico. Está dispuesto a trabajar con él. And that's symbolic too. He's willing to work with him, he meets with him, brings him to the United States. Se reúne con él, lo trae a Estados Unidos, algo simbólicamente significativo, pero luego tiene que lidiar con su propia contradicción, actuando como el tipo duro que castiga al señor Modi. Porque los estadounidenses, que consideran a los asiáticos como personas inferiores, algo que la mayoría tiene más o menos en la cabeza, se sienten muy incómodos con cualquier cosa que parezca suplicar, pedir o estar en una posición de penitencia. Hay que castigarlos. Mire, el señor Biden fue mejor, por los pocos años de diferencia. Se refirió a Xi Jinping en público como un matón. Un matón, ya sabe, un delincuente común, que es lo que significa eso en inglés estadounidense. ¿Qué demonios está haciendo? Tenía que hacerlo. Tenía que adoptar ese personaje. De lo contrario, sus asesores le dirían, sabes, acabas de perder el 20% de los votos que necesitas para seguir en el cargo. Todos aquí, incluido Trump, Danefrey Stewart es contradicción me. Yeah, I'm not sure how they're. Sí, no estoy seguro de cómo van a salir de esta. Realmente te parece un final de partida aquí. Ya estén buenas soluciones. No good solutions anymore. But Well, I want to thank people like you. Bueno, quiero agradecer a personas como tú, que organizan debates honestos. No se trata de si tengo razón o no en este o aquel punto, y eso es válido para todos tus invitados. Pero lo que quiero reconocer en ti es el valor de tener este tipo de conversaciones. Intentar tomar distancia de esa totalidad para poder decir algo importante sobre ella, en lugar de simplemente tomar partido y repetir lo que aparece en los medios. And repeating what's in the media. I agree, and I think that's one of the consequences also of Estoy de acuerdo. Y creo que esa es una de las consecuencias, no solo del declive de Estados Unidos, sino de Occidente político en su conjunto, la creciente obsesión por aferrarse a los relatos. Veo que la libertad de expresión está siendo realmente asfixiada cuando los hechos y la realidad objetiva se interponen en el camino del relato. En fin, Richard Wolff, muchísimas gracias. Siempre es un gran placer hablar contigo. It's always a great pleasure to speak with you. Same Igual here. por aquí, y gracias de nuevo por tu trabajo.